Bienvenidos. Hoy tengo el placer de conversar con Joan Sirera, un ser cuya pasión por el autoconocimiento y la transformación personal es verdaderamente inspiradora. Joan es cofundador de Conscious Growth, un proyecto que ofrece retiros profundamente transformadores en los Países Bajos, donde, a través de trabajos con estados alterados, facilita procesos de cambio profundo, tanto a nivel individual como organizacional. Y además de su faceta como cofundador, Joan también es psicoterapeuta Gestalt, con una formación que abarca áreas como el trabajo con trauma, movimiento auténtico, terapia de sueños, y su enfoque integra la psicoterapia humanista con la conciencia corporal, la meditación y la expresión creativa, buscando siempre acompañar a sus clientes al autoconocimiento y transformación personal. A Joan le apasiona facilitar el desarrollo personal a través, pues, de la expresión artística y con esta conexión con los retiros internacionales que os he comentado. Yo conozco a Joan desde el 2022, ya que asistió a la nueva escuela de nuestro gran querido amigo David Testal, y yo entonces allí estaba ayudándolo en temas logísticos en los retiros. Y allí coincidí con Joan en un par de fines de semana y conocí de primera mano, pues, su trabajo, su dedicación y la sensibilidad que tiene para ello. Así que estoy emocionada de tener la oportunidad de profundizar ahora un poco con él, con su historia y su visión de cómo encontró el propósito y vivir alineados con él. Así que bienvenido, Joan. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Yo estoy encantado de verte otra vez y de poder charlar contigo sobre este tema tan apasionante también, ¿no? Que es tan profundo para nuestro camino individual. Sí, y claro, es un viaje muy profundo el descubrir cuál es tu propósito. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo descubriste que era este el tuyo y qué momento consideras clave, si es que hubo algún momento que como que se te cayó la venda o se abrió y dijiste, por aquí. Mm. Bueno, pues yo la verdad es que he tenido como un camino con bastantes curvas y bastantes momentos de prueba y error, la verdad. Siempre desde pequeño he sido como muy buscador de aquello que a mí me apasionaba, de lo que a mí me hacía conectar de algún modo, ¿no? Y aunque no tuviese de joven la capacidad de elaborarlo o de explicarlo de una forma clara, sí que es verdad que siempre he tenido la sensación de que aquello, el buscar internamente aquello que me conduce hacia la vida y que me conduce hacia la realización, ha sido como siempre prioritario, ¿no? Entonces me he visto como en muchos momentos diferentes, reconduciendo mi camino, planteándome, viendo que no había acertado, que tenía que cambiar algo, ¿no? Por tanto, yo nací en Valencia, pero he vivido en Madrid, he vivido en Barcelona, empecé estudiando comunicación audiovisual, inicialmente iba para ingeniero, eh, y esa formación un poco más científica me ha servido siempre, ¿no? Pero poco a poco pues fue variando, y fui cambiando un poco hacia las humanidades, me atraía mucho el cine, por eso me vine a Barcelona a estudiar comunicación audiovisual. Y de algún modo en mi proceso de estos estudios también conocí el teatro. El teatro me abrió un mundo muy grande también, en parte porque yo era un niño muy tímido y aunque tenía como esa voracidad y esas ganas como de conocer mundo, la verdad es que la timidez era un obstáculo y el teatro me ayudó mucho a poder cambiar de máscara, ver qué es lo que es exactamente comprender lo que es tener una máscara que todos llevamos para poder sobrevivir,
pero poder cambiar de ella, poder ver otras realidades, poder sentir de otros modos. Y a través del teatro entré en contacto con el mundo del crecimiento personal, ¿no? Y del autoconocimiento. Por esto que te digo, ¿no? Del el experimentar cómo es uno con diferentes energías, en diferentes situaciones, etcétera, etcétera. El cambio, uno de los cambios más grandes fue cuando después de unos años trabajando por una parte como actor y otra parte como montador y guionista, eh, empecé a notar que eso se me agotaba, se me quedaba pequeño, había como muchas cosas que no entendía de mí, y de repente en el proceso de buscar espacios de crecimiento, ¿no? De hacer retiros, hacer talleres, aprender meditación, fui probando y descubrí la Gestalt. Y en la Ujú. Gestalt es como que di con una manera de conectar con uno mismo, de explorar la esencia de uno mismo, poder ver los enganches, poder ver los bloqueos, poder ver las dificultades, los temas no resueltos, los miles de temas no resueltos, ¿no? Que me hizo pues dar un salto, ver que ahí había mucho, yo pensaba que ahí había mucho para mí, para poder crecer, para poder desarrollarme, ¿no? Y durante ese camino vi también que el acompañar a personas, el trabajar acompañando a personas, era algo que de forma natural a mí me conectaba mucho. Me ponía en un estado, una situación en que yo, además de poder eh, atender y escuchar mis propios procesos, podía acompañar a personas en sus procesos, ¿no? De conocimiento. Entonces eso fue como lo que me abrió y finalmente es como que con ese descubrimiento dije, ok, aquí, aquí he encontrado algo que conecta con lo que yo puedo sentir como que es mi propósito, mi manera de estar bien en el mundo, de notar que ofrezco algo que es de valor y que yo al mismo tiempo me realizo en el proceso. Mm. Qué importante porque has comentado, claro, me ha gustado que dices que es algo cíclico y que vas haciendo por prueba y error y al final es que se trata de eso, es vas haciendo y vas aprendiendo, ay, pues por aquí no, pero has aprendido experiencias, has cogido de ahí recursos y herramientas. Y me ha parecido muy importante dos patas que acabas de decir, que por un lado es qué importante esos espacios de crecimiento y la meditación. Qué Ujú, importante es para el ser humano cuando podemos dedicarnos esos tiempos para nosotros. ujú. Qué Sí. claridad se manifiesta ahí. Ujú. Sí. Mm. Mm. Sí, por supuesto, para cada persona es como que es lo que tú decías es un viaje, ¿no? Cuando hablamos la primera vez que me propusiste lo de participar en la charla, nombraste esta cosa del viaje del héroe, de alguna manera, ¿no? Y es cierto que para cada uno de nosotros necesitamos encontrar exactamente cuál es el proceso, cuál es la manera, eh, y a veces no es nada fácil, ¿no? Pero sí que es como algo muy importante el atreverse a probar y a equivocarse, ¿no? Sí, y creo que los contextos ayudan mucho a cómo tú te puedes desplegar. Entonces, un espacio seguro, un espacio que te permita a ti pensar, reflexionar. Y también has dicho algo que para mí es importante, que tiene que ser algo que salga de forma natural. Que aunque tú comentabas que eras tímido, pero tenías esa curiosidad y que hay un momento que cuando encuentras algo es como, es por aquí. Ujú, Me sale de forma natural y no hay nada forzado, sino que es algo orgánico, que ujú, va creciendo dentro de ti. ujú. Sí, Y yo he visto cómo facilitas también algunas sesiones y a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Y entonces genial. me gustaría ir por ahí centrándonos, porque, claro,
Tú en los retiros que propones también llevas a estados alterados de conciencia Mm. y esto sobre todo, claro, me gustaría que nos comentes qué papel juega estas situaciones para estos estados para descubrir uno mismo ese propósito, porque hay veces que, claro, que estás perdido o que tienes un montón de inseguridades, entonces estos momentos en los cuales, o bien por meditación, o bien por las plantas de poder, o por lo que sea, el alterar esta conciencia, ¿cómo puede estimular esto? Ujú. Ok, sí. Sí, la verdad es que es lo que dices. Hay muchas maneras, lo que es un estado alterado de conciencia, hay muchas maneras de llegar a ello, ¿no? Y simplemente el hecho de estar practicando un tipo de meditación o un tipo de centramiento, incluso un tipo de conciencia corporal, son estados alterados en el sentido de que, o te pueden llevar a estados alterados en el sentido de que son ponerte en contacto con mente no están tan activas, ¿no? En el caso de la meditación, el ver cómo funciona la mente, qué tipos de conflictos, contenidos se presentan cuando intentas observar qué es lo que sucede en vez de intentar todo el tiempo interactuar o responder o reaccionar, ¿no? a pensamiento. O en el tema del trabajo con lo corpóreo, como sabemos, el cuerpo lleva una memoria desde que nacemos, tiene una memoria. Por tanto, a veces entrar en contacto con el cuerpo y los contenidos del cuerpo nos llevan a estados incluso perinatales, ¿no? Todo el trabajo de Stanislav Grof con estos estados, él en su caso lo estudiaba mucho con el LSD, pero también se realiza a través de la respiración holotrópica, que es una técnica concreta que él también como diseñó em, llevan a veces a estos estados primordiales en que el cuerpo expresa, vive o revive estados que han quedado como de alguna manera hay una marca en el cuerpo y esto se puede como explorar y ver. Entonces, con las medicinas es un poco como en la misma, con el mismo, la misma perspectiva, ¿no? Te permiten, estos estados te permiten tener un punto de vista un poco más alejado de ti, que normalmente no tienes, te ponen en contacto con contenidos que son inconscientes muchas veces, que tienen que ver con ciclos no completados en tu vida, con momentos o situaciones que han sido por sus características, porque hayan sido traumáticas, porque ha sido algo que no has podido procesar en su momento, algo demasiado rápido y demasiado fuerte para el momento en que lo viviste o mm, simplemente y las relaciones que en un momento determinado terminan o encuentran un conflicto que hace que se queden medio colgadas, ¿no? en tu manera de colocarlo. Pues estos estados alterados te permiten acceder a un punto de vista más alejado, mayor, en que puedes darte cuenta de lo que realmente supuso una situación determinada, incluso el poder entender de un modo diferente, ¿no? Es como algo que te permite el poder reelaborar algo que en su momento no pudo ser elaborado. Y eso es algo que todos tenemos, o sea, no es que sea específico de una persona que ha tenido como una situación traumática. Eh, obviamente a estas personas les ayuda en ciertos contextos, en ciertas ocasiones les ayuda mucho el entrar en estos estados, pero todos de alguna manera tenemos esos nudos vitales. Y el entrar en estos estados te permite el poderlos reexaminar desde esa perspectiva y hacer algo con ellos. Muchas veces es como también hay algo también que es de su funcionamiento de estos estados alterados. Tampoco
podemos decir exactamente qué es lo que sucede. A nivel químico hay como estudios y se puede decir, se puede hablar qué es lo que ocurre con los neurotransmisores, qué es lo que ocurre en el cerebro se activa de unas formas no usuales, pero lo cierto es que también hay cierto misterio en cómo eso funciona. Y también muchas veces lo importante no es el momento en sí en que uno entra en ese estado, sino en la vuelta al estado normal y empezar a darte cuenta de las cosas que no funcionan, de los patrones que ves, que identificas, darte cuenta como poco a poco de los pequeños cambios que se hace como urgente que pongas la mirada, que pongas la atención para poder hacer algo con ellos, ¿no? Lo importante de todos estos estados en el fondo es que te sirvan para la vida. Es como que te cae una ficha, ¿no? Porque claro, es importante la... Y además, pues últimamente escucho mucho viajes que hacen con ayahuasca, con... Pero claro, al final no es tanto. eh, Y aparte para mí también hay veces que la gente lo hace como para hacerme un viaje y de fiesta y tal, y para mí ahí es como una falta de respeto hacia todo lo que eso puede abrir, hacia toda esa medicina que eso puede abrir, esas conexiones neuronales. Por eso a mí también me gusta mucho tu trabajo porque tú llevas un gran cuidado y estás pendiente de que sea un viaje que realmente haga esa función de, de mostrarte tú a ti mismo otra manera, como bien has dicho, que no estés tan apegado con tu ego, sino que de momento es como que sales un poco de ti mismo y como que todo se siente un poco más ligero y más liviano y, y no tan apegado a tu vida, a tu ego. Pero Sí. claro, hay algo para mí que has comentado que es muy importante, que es, ¿y esto el para qué? Porque lo importante es, y luego cuando vuelves a tu vida, claro, el haber tenido ese registro de otra forma te ayuda a que tú puedas hacerlo de otra forma. Mm, sí. Sí, sí, es como que la manera de funcionar de esto, esa realización o ese darte cuenta es lo que te permite tener la suficiente distancia en la vida real como para poder identificar y hacer algo, ¿no? Hacer algo. Y es hacer algo, puede ser de muchas maneras y a veces puede ser no tan visible, ¿no? Pero hay cosas que cambian internamente que, sabes que pequeños cambios en momentos determinados Algo al final sutil, en sí. grandes cambios. Sí. Si algo muy sutil puede ser que realmente cambie luego toda tu siguiente vida, todas tus acciones, tus comportamientos. Mm, Y a nivel, claro, porque tú además también trabajas a nivel artístico y entonces todo esto para encontrar tu propósito, ¿cómo crees que todo esto te puede ayudar? mm, Estas meditaciones, estos estados alterados de conciencia a nivel artístico, ¿cómo podría ayudar a que cada uno encuentre su propósito vital? mm. Bueno, si tú lo sabes bien también, que has estado también en tu mismo proceso de autoconocimiento, autoexploración, de arriesgar, de perder, de ganar, ¿no? En todo este proceso. O sea, está claro que yo creo que lo que llamamos el crecimiento personal, el autoconocimiento, todo aquello que hacemos en esa dirección, que es ser un poco más conscientes de qué es lo que nos activa, qué es lo que nos engancha, qué es lo que nos bloquea. Todo eso que vas descubriendo poco a poco a lo largo de tu viaje suma, ¿no? Es como que es la diferencia con el vivir completamente siempre en una parte más automática en la que no te planteas qué es lo que sucede o cómo te sientan las cosas, qué es qué es lo que ves del mundo que te activa pero no puedes hacer nada porque estás muy metido, ¿no? Es como estar dentro del ruido, del ciclo. Eh, todo lo que es
ese proceso de autoconocimiento, crecimiento, para mí tiene digamos, lo rico que es poder desapegarte, como tú decías, de una manera de funcionar automática que siempre está ahí, que siempre tendemos a una manera de funcionar y em, poder variar, poder ver que no todo es como nos lo contamos o no todos los pensamientos que tenemos son verdad o que el mundo a lo mejor no es como nosotros nos lo habíamos imaginado, que el ideal que muchas veces perseguimos en la cabeza pues es una quimera, una fantasía y que a veces bloquea mucho. Es como un poder negociar con lo que tú llevas, que obviamente tienes, cada uno tenemos nuestras esperanzas, ambiciones, todo esto, negociar eso con lo que es estar en el mundo, que también tiene como unas limitaciones muy reales y una manera de funcionar con la que tenemos que poder conversar y poder, poder adaptarnos, ¿no? Claro, ahora me has hecho recordar en Gestalt un trabajo muy bonito que a mí me ayudó mucho, que era, claro, de la fantasía y la realidad. ¿Cuántas veces estamos en nuestra realidad y lo bien que nos va el otro para tener ese contacto con la realidad? Porque si nos quedamos en nuestro mundo, en la fantasía se nos puede ir mucho, se nos puede ir mucho. Entonces, Claro. qué Mm, importante también es, y que al final el otro también está en su mundo, porque todos aquí estamos con nuestro viaje. Pero es cierto que en el momento en el que dos personas pueden encontrarse, ahí sí puede haber algo parecido a la realidad. mm, mm. Mm. Sí, sí, sí. Y bueno, yo también he escuchado tu música, te he oído cantar. Entonces, me gustaría, que a mí me encanta además las composiciones también musicales con vídeo y luces que haces, me parecen maravillosas, son obras de arte muy bellas. Y Gracias. me gustaría que me dijeras también de qué manera la música ha sido una herramienta para tu propio proceso de autoconocimiento y transformación, Mm, mm, porque ha sido ese arte que a mm. ti te ha ayudado. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Sí. Para mí, la cosa, mi viaje con la música es que para mí, de una forma como muy orgánica y muy natural, y yo estaba muy conectado desde pequeño con la música. Es algo como que siempre he tenido ahí como mi manera de expresar o mi manera de poder explicar con el lenguaje musical lo que a mí me sucedía. Supongo que también tiene aquí algo que ver mi carácter, mis circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo tenía desde muy joven esa conexión con la expresión a través de lo musical y siempre me ha acompañado a lo largo de mi viaje por por donde he pasado. Fui autodidacta al principio con mi guitarra y con mi teclado y poco a poco pues fui incrementando, ¿no? La manera de relacionarme con eso. La cuestión es que la música, sea uno músico o no, lo cierto es que es un gran misterio la música. O sea, es algo que tenemos y tenemos ahora mismo en todas las facetas de la vida, en cualquier lugar que vayamos, tenemos música. En muchas cosas de las que hacemos tenemos música, en lo que vemos, en lo que consumimos. Pero la cuestión es que es un misterio en sí mismo. La música es capaz em, de encapsular de alguna manera emociones, vivencias, paisajes y transmitirlas a alguien que no conoces, ¿no? Simplemente con esas ondas de sonido y vibraciones y frecuencias y al mismo tiempo tenemos nosotros mismos cuando, cuando conectamos con una música especial o alguna canción que en alguna circunstancia o estado de nuestra vida, época de nuestra vida, se hace como presente y conectamos con ella, también tiene esa capacidad de servir como
nosotros conectamos y volcamos en ello algo, volcamos una parte del alma de alguna manera, ¿no? Y muchas veces cuando escuchas una canción o una música que ha sido importante para ti hace 20 años, de Lleva. repente vuelves allá y vuelves a sentir, de hecho, y te pueden venir olores, sabores, sensaciones, ¿no? Corporales también. Por tanto, aunque está por todos lados, realmente es una cosa muy misteriosa. Y para mí, yo he estado como muy unido a esa cosa de utilizarla como creación, como exploración de mis propias vivencias, mis propios estados. Para mí ha sido siempre como un ancla allí de algo con lo que yo tengo relación íntima, yo mismo, que muchas veces ha sido algo que no he compartido con nadie, sino que ha sido simplemente instrumento mío de expresión, sin voluntad de compartirlo. Y en otros momentos, pues ha sido como, vale, voy a crear algo porque quiero transmitir un mensaje o hay estas sensaciones que me gustaría poder, eh, transformar en música y transmitirlas de ese modo, ¿no? Y ponerlas en el mundo de ese modo. Entonces, son como esas dos dimensiones las que a mí más me han conectado. Por una parte, la cosa íntima de mi relación como expresión, como lenguaje de expresión, y por otra parte, el querer compartirme y compartir algo con los otros, ¿no? Y de hecho, bueno, pues lo sabes bien por lo que hemos compartido juntos, que yo utilizo mucho la música en los procesos y los retiros. Ujú. Y cogiendo la palabra que me ha resonado mucho, qué importante es tener un ancla. Un Ujú. ancla, porque claro, tú dices, no, es como dos vertientes, por un lado para ti íntimo, pero claro, es que sin esa conexión profunda contigo mismo, es imposible que puedas salir a compartir eso. Entonces creo que las dos beben de lo mismo. Ujú. Bueno, Mm. estamos ya llegando al final, Joan. Esto no te voy a hacer sufrir mucho más. Genial, genial. Me he encantado de hablar contigo, Paloma, de verdad. Y normalmente siempre les suelo hacer una misma pregunta. Y es que si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y tú ver a tu niño, pues con 7, 8 añitos, ¿qué consejo le darías? Ujú. Buena pregunta, ¿eh? Mm, sí, bueno, sí, sí. He hecho este ejercicio de ir. Así que sí que lo que te puedo decir es, lo que le diría es, confía, em, hay curvas en el camino, hay momentos brillantes y hay momentos oscuros. em, Adelante con el valor y adelante con la fuerza y no estás solo. Muchísimas gracias, Joan. Pedazo mensaje que le has dado a tu niño maravilloso, a tu niño maravilloso. Y no sé si hay algo más que quieras compartir con los oyentes y conmigo, o si relacionado con el tema del propósito. Ujú. Creo que no, creo que las preguntas que me has hecho y lo que hemos ido hablando entre los dos, creo que resumen bastante bien, no sabría qué más decirte sobre el tema. Y lo que me gustaría es que les digas a los oyentes dónde te pueden encontrar. Si desean hacer algún retiro por los Países Bajos, ¿dónde pueden encontrarte? En la web consciousgrowth.eu. Perfecto. Y si no Conscious están Growth, bien, como... Joan Sirera. Sí, exacto. joansirera.com es mi web terapéutica y también hay un enlace a este proyecto Conscious Growth. Pues te deseo muchos éxitos en tu camino, que sombras habrá, pero que las luces, por supuesto, sean mucho mayores. Joan, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Paloma, ha sido un placer.